Ya estamos en la clase número 5, luego de haber aprendido y haber avanzado sobre el libro de Génesis, viendo la paternidad de una manera asombrosa, sorprendente y de qué forma corre a lo largo de estos capítulos, que como le dije vamos a llegar hasta el capítulo 25 al final, y en estos 25 capítulos nos va a quedar una total revelación de la paternidad, que luego cuando leamos el resto de la Biblia enseguida entenderemos de qué se trata. Se va a maravillar, se va a sorprender al ver lo glorioso que es el Espíritu Santo al revelarnos la paternidad en estos 25 capítulos del libro de Génesis. Pero bueno, en la clase anterior vimos algo tremendo que había acontecido, que era la recuperación del linaje puro, del linaje de Dios, de la vida que depende. Dios podía nuevamente correr a través de las generaciones porque con Set Él logra recuperar el linaje de la vida que depende, que no nos olvidemos se había perdido, porque la vida que no depende, por donde pasa Satanás, había matado, había atentado contra la vida que depende en la historia que nosotros vemos de Caín y Abel. Ahora sabemos que Dios tiene nuevamente en la tierra su linaje santo, es decir, tiene a la gente que la vida de Dios opera y se mueve y pasa por ellos, pero si leemos, por ejemplo, el capítulo 6 de Génesis, del versículo 1 al 7, que lo vamos a leer aquí en la pantalla, usted va a ver que en este pasaje de las Escrituras algo tremendo ocurre. Y a veces lo leemos de una manera hasta misteriosa, porque hemos por allí leído comentaristas que hablaban hasta de que este pasaje se refería a extraterrestres y otros comentaristas que explicaban que se refería a ángeles y bueno, cuántas otras cosas. Pero si uno va a las Escrituras y las estudia, va a ver que nada de esto cierra con esta descripción, ni que nada tiene que ver con el propósito de Dios, ni con la coherencia de lo que Dios nos quiere mostrar en la santa palabra, en la palabra inspirada que nosotros tenemos en la Biblia. Pero sí, déjeme decir que algo terrible acontece en el capítulo 6, versículo 1 al 7 del libro de Génesis. Y al leerlo usted se dará cuenta que algo bueno no estaba pasando en esa época, en ese momento, en ese tiempo. Pero a veces no nos alcanzamos a percatar de qué fue lo que provocó a Dios y qué fue realmente el mal que Dios vio que estaba perjudicándole a Él y perjudicándole a su creación. Y si nosotros tenemos una visión global de la paternidad, como lo venimos haciendo, nos vamos a dar cuenta de que aquí lo terrible que acontece es que a Dios se le mezclan los linajes nuevamente. Es decir, la vida que depende, que venía de la línea generacional de Set, se mezcla con la vida que no depende, que partía, bueno, desde Caín, como la vida no dependiente, la vida que había atentado en realidad contra la vida de Dios en la tierra. Entonces, lo que ocurre y acontece en el capítulo 6 del libro de Génesis, en el versículo 1 al 7, como lo he mencionado, no es cualquier cosa y no es cualquier pecado. Como pudimos venir viendo en las Escrituras, que el gran pecado, la gran ofensa, el gran problema para Dios, desde el mismo momento que Satanás se revela hasta el momento que logra inducir al pecado a Adán y Eva, y luego que Adán y Eva pecaron, la transmisión que hubo de ese pecado en Caín y todo lo que venimos viendo, vemos que el gran problema y el gran pesar de Dios en su corazón
es que su linaje, que su gente, que la gente de vida de Dios, que la gente por donde Dios iba a correr a través de las generaciones, de repente se mezclaba en matrimonios, por supuesto, y dando a luz hijos, pero de una descendencia mezclada, de una descendencia totalmente corrompida y arruinada, que ya no era pura, por donde Dios podía pasar. Toda esta corrupción de su linaje provocó a Dios, y nosotros podemos ver a lo largo de todas las Escrituras el celo que Dios tenía al respecto. Si usted estudia en los días de Moisés, va a ver que era muy serio mezclar el linaje. Si usted lo ve en la época de los profetas, va a ver que era muy serio mezclar el linaje. Si lo ve, por ejemplo, cuando tanto Nehemías, Esdras, ya estaban recuperando la tierra que habían perdido por el cautiverio, con qué severidad ellos trataron este asunto de la mezcla del linaje. Si también lo vemos en los días del Señor Jesucristo en la tierra, si lo vemos en los días de los apóstoles, en sus cartas, veremos que siempre Dios fue celoso para que no se mezcle su linaje. Por lo tanto, esto fue algo tremendo en el corazón de Dios, al punto que las Escrituras nos dicen que esto le dolió a Dios en el corazón. Esto fue una causa de dolor y hay que tener mucho cuidado al respecto, porque es común hoy en día que no se preste mucha atención en algunos círculos incluso cristianos al hecho de la mezcla del linaje, en donde un creyente se casa con alguien no creyente o viceversa. Esto tiene un efecto. Esto no debería ser así. Dios es celoso de esto. Por supuesto que tenemos casos en los cuales Dios ha obrado y de una manera, pero son la excepción, tanto en la Biblia como en la vida actual, contemporánea. No podemos tomarnos como el ejemplo porque ya conocemos el carácter y conocemos el corazón de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser, pero muy celosos al respecto. Llevar a que nuestra descendencia comprenda de que el corazón de Dios se duele en gran manera cuando se mezcla el linaje. Es decir, cuando un nacido de Dios o una nacida de Dios se mezcla con alguien que no ha nacido de Dios, que no le pertenece a Dios y que en ningún lugar nos asegura que tal persona que no conoce a Dios un día lo vaya a conocer, porque eso es algo que va a decidir por sí mismo y que no va a ser algo que Dios pueda comprometerse. Dios no se compromete a que la humanidad completa, toda, crea y se salve por el mensaje del Evangelio. No, Él dice que nosotros prediquemos el Evangelio y que hagamos discípulos a las naciones y que dentro de todo ese trabajo muchos van a creer y van a ser salvos y otros no van a creer y van a ser condenados. Entonces no podemos arriesgarnos y poner a Dios en una posición de ser tentado, porque después eso trae sus consecuencias y sus problemas, como siempre se nos enseña en las Escrituras. Toda la Escritura nos enseña del resultado de mezclar los linajes. Aquí se le mezclaron los linajes a Dios. Usted vea cómo todo esto corre desde el capítulo 1 de Génesis hasta este capítulo 6, siempre con el tema central de Dios recuperando, cuidando, tratando de que su linaje santo no se perdiera, porque dentro de toda la humanidad Dios tenía el linaje, tenía una línea de generaciones por las cuales Él iba a ir pasando y viene pasando. Entonces Él siempre cuidó eso y en este capítulo se nos muestra que esto fue causa de un gran dolor para Dios. Así que cuando una persona no tiene cuidado de mezclar el linaje, cuando una iglesia no tiene cuidado de mezclar el linaje, le está causando un gran dolor a Dios. Pero yo quiero que preste atención,
Porque esta mezcla de linaje provocaron, o mejor dicho, provocó dos cosas. Una en el corazón de Dios. Dice la Biblia que se dolió en su corazón. Esto lo defraudó a Dios. Realmente lo perjudicó porque retrasaba su plan, traía más sufrimiento a la humanidad y lo peor de todo es que el Dios que es santo y que es puro y que es justo debía juzgar a este pecado. Y esto es lo segundo terrible que pasa aquí. Lo primero es que se hace doler el corazón de Dios. Y lo segundo es que viene el juicio de Dios. Dios tiene que juzgar este pecado. Y esto es realmente preocupante. Es muy preocupante porque realmente el juicio que vino fue un juicio muy severo para la humanidad. Puedo decir que fue uno de los juicios más severos hasta la actualidad. Algo terrible aconteció en la tierra por la mezcla del linaje, porque si se mezclaba el linaje, Dios no iba a tener una línea generacional pura por donde ir pasando con su vida hasta que pudiera venir a la tierra Jesucristo, hasta que la iglesia se pudiera formar y hasta que la santa ciudad se estableciera. Sin esa línea generacional, Dios no podía pasar por las generaciones. Entonces, Dios con mucho celo cuidó esto. Yo recuerdo en una ocasión que estaba predicando al respecto en Brasil, tomando estas palabras de la escuela de paternidad del apóstol Juan Andrés Buzo, que es mi formador, y recuerdo que vino un fluir de Dios muy lindo con este tema, pero cuando terminé, una congregación muy grande, muy linda, cuando terminé en la charla con los siervos de Dios, se quedaron asombrados por la seriedad del tema, porque dicen, nunca lo habíamos visto con semejante seriedad, ni habíamos visto el por qué realmente Dios cuidaba y celaba tanto de que no se mezclen las líneas generacionales, que no se mezcle el linaje. Así que nosotros podemos ver que mezclar el linaje trae dos cosas: dolor al corazón de Dios por un lado y juicio por el otro lado. Así que fíjese cómo la Biblia tiene un hilo central, una columna vertebral. Cuando uno, por la gracia de Dios, empieza a ver las Escrituras de esta manera, como lo venimos viendo, Génesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, vemos que todo el propósito es cuidar a la generación por donde Él tiene que pasar. Dios cuidando esto, todo se está moviendo. Cuando uno muchas veces escucha estas historias, la historia de Adán y Eva, la historia de Caín y Abel, la historia de Set, de Enos, la historia ahora del capítulo 6, y las predica como simples historias sueltas, nunca ve el sentido real de las Escrituras, nunca ve el corazón de Dios de una forma cabal. Solo vemos historias que tienen un mensaje, pero que no llegamos a comprender que detrás de todo eso está el celo de Dios por una descendencia que necesita conservar para pasar de una generación a la otra. Algo tremendo. Y que, de no ser así, esto provoca dolor en el corazón de Dios y esto provoca juicios sobre la tierra, sobre los pueblos, sobre las personas. Entonces, es realmente asombroso que usted pueda ver, descubrir a través de esta escuela de paternidad de qué manera es significativa la paternidad. ¿Por qué? Porque es un hombre, es una mujer, es alguien que tiene que engendrar en la fe a otro semejante, pero que se le transfiera la vida que depende, para que Dios pueda pasar de esta generación a la generación que viene. Porque no hay peor fracaso en la vida de Dios que llevar una vida presente en Él muy hermosa, pero al terminar los días de esa persona en la tierra no tenga sucesor. Como ya habíamos visto algo
en la introducción a esta escuela. Entonces, nosotros no podemos descuidarnos de esto. Dios te creó con el propósito de que te reproduzcas en la fe. Dios te creó con el propósito de que transfieras su vida a la generación que se está levantando. Y de esa manera estás sirviendo al mismo Dios y al plan que Él tiene por el cual nos creó, ya que de esa forma Él nos puso en la tierra para que engendráramos y para que transfiriéramos. Cuando una persona engendra y transfiere la vida de Dios, le da satisfacción al corazón de Dios. Ahora, cuando una persona no se ocupa de esto o mezcla los linajes, entonces le trae dolor al corazón de Dios y esto trae juicios. Ahora, si nosotros miramos un poquito más adelante, para tocarlo rápido el tema, va a ver que en la vida de Abraham, el Señor lo llamó para hacer de él un pueblo. Significaba de que le iba a dar una descendencia por la cual la vida divina iba a correr a través de las generaciones hasta que la tierra sea llena de la bendición y de la gloria de Dios. Pero Abraham, en su apresuramiento, en su preocupación, en su descuido, en su error, él tiene relaciones con una persona que no era dependiente de Dios, no era nacida de Dios, no era una persona del linaje santo, sino que era egipcia, lo contrario. Entonces, la vida de Dios se vio mezclada, porque Abraham era el hombre que Dios había escogido para pasar por las generaciones. Él era un hombre consagrado, separado por Dios, y tenía que tener mucho cuidado de que en su unión matrimonial o en este caso con esta concubina, él no cometiera el error que sí cometió, de tener hijos que no eran del linaje puro. Entonces acontece esto con Agar y vemos el resultado de Ismael, un linaje mezclado. Esto trajo mucho dolor y mucha guerra, mucha confusión, porque Dios tuvo que juzgar esa casa y ese pecado. Aún con Abraham, que era alguien muy amado por Dios, con quien Dios hizo un pacto tremendo que nos beneficia hasta nosotros, Dios tuvo que juzgar y fue muy doloroso. Fue muy doloroso porque no nos olvidemos que era su primogénito. Y tener que echar de la casa al primogénito, tener que sacar a este hijo junto a la madre, fue un momento muy duro para la vida de este hombre y creo que sería un momento muy duro para la vida de cualquier persona. Entonces, nosotros vemos que siempre que se mezcla el linaje, se provoca dolor al corazón de Dios, siempre. Y siempre que se mezcla el linaje, Dios tiene que juzgar el asunto para poder traer una limpieza y que no se desvirtúe su plan, que no se desvirtúe su propósito en la tierra. Yo hoy quisiera mostrarte también de que esto acontece en la iglesia, porque si bien en la iglesia hay gente que, nació de nuevo, que tiene la vida de Dios, hay gente que luego toma un camino de deshonrar, como hizo Adán y Eva. Adán y Eva fueron nacidos por la creación de Dios, Dios los creó y tenían todo para vivir en la plenitud y en la gloria de Dios, tenían hasta el árbol de la vida a su disposición, pero ellos se desentendieron de su superior, ellos se desentendieron de su origen y se desentendieron de su creador. Esto cuando acontece hoy, porque hoy en día las personas son los representantes de Dios. Cuando dentro de la iglesia tenemos a una descendencia de personas que no respetan su origen, que no respetan a su padre, que se conducen en la vida solos, incluso que tienen los ministerios por sí mismos. Esto lo vamos a ir viendo
a lo largo de esta primera parte, podemos llamarle de la escuela de paternidad, porque hay mucho más para ver, pero usted va a descubrir de que no por nada Dios aceptaba y lo tomaba como algo personal. Cualquier hombre o mujer que deshonrara, que maldijera, cualquier tipo de deshonra, que no le hiciera valorar al rol paterno como un representante de Dios, como la imagen misma de Dios, a esa causa Dios la tomaba como algo personal. Lo vamos a ver en próximos capítulos. Se va a quedar asombrado de qué manera es serio este asunto. Entonces, cuando nosotros tenemos en la iglesia una iglesia organizacional con líderes que no tienen corazón de padre, ni que reconocen a padre alguno, que se conducen por sí mismos, esta gente está transfiriendo algo que va a mezclar el linaje. Esta gente está transfiriendo una rebelión que ya vimos, fue la rebelión que se originó en Satanás y que se transfirió por Adán y Eva a toda la humanidad y que nosotros no debemos permitir en nuestro corazón. Por algo, los 10 mandamientos, que en los 10 mandamientos nosotros podemos ver que hay 5 mandamientos o hay una primera tabla de los mandamientos que hace referencia a la relación nuestra con Dios. Y vemos una segunda tabla con mandamientos que hacen referencia a nuestra actitud hacia el prójimo. Pero si usted presta atención, el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre está y corresponde a la primera tabla. ¿Por qué? Porque justamente, si bien habla del padre y de la madre que a uno lo trajo a la existencia, también habla de Dios, porque nuestros padres son el origen visible. Es decir, nosotros al reconocerlos a ellos, reconocemos que tenemos un origen. Si yo me remonto a mis padres y a los padres de mi padre y así sucesivamente, llego hasta Dios. Entonces, cuando yo miro a la paternidad, cuando yo honro a mis padres, estoy honrando a Dios. Cuando yo deshonro a mis padres, como lo manda el mandamiento allí, que no lo debo hacer, en realidad deshonro a Dios. Y es un asunto de vida o muerte. Hemos visto algo ya, lo vemos en el mandamiento que dice para que tengas largos días en la tierra, y también cuando es al contrario, que no se lo honra, dice muere irremisiblemente. Es un asunto de vida o muerte, entra dentro de esa dimensión de mandamientos. Entonces no podemos hoy en día tomar a la iglesia como si fuera cualquier cosa. Hay gente que entra a las iglesias, que se acerca a los siervos de Dios lo reciben, ponen las manos para hacerlo parte del cuerpo de Cristo, los apóstoles, y luego esa gente pasa a ser cuerpo de Cristo, pero en muchos casos no respeta a esos padres en la fe. ¿Y sabe qué hacen? Un día, yo no sé qué les pasa por la mente, y de repente se enojan o están desconformes con algo, y desaparecen sin decir nada, sin respetar, sin hablar. Entonces, ¿usted se imagina el dolor de ese padre, el cual lo trajo a la fe, le transfirió la vida de fe, puso las manos, lo hizo parte del cuerpo, le impartió el Espíritu Santo y todo lo que la Biblia enseña, y de repente ve que ese hijo se va y que hasta en algunos casos lo critica? El corazón de Dios es golpeado. El corazón de Dios es deshonrado. El corazón de ese padre también fue deshonrado. Y ahora, imagínese que esa persona se va a otra congregación y cree que allí no pasó nada y que no fue nada grave, y justifica que le hicieron algo malo o que no le gustó tal cosa o que vio alguna impureza o vaya a saber qué cosa vio. Pero nada le justifica para deshonrar a los padres. Nada. Nada justifica a un hombre, nada justifica a una mujer para deshonrar a sus padres. Entonces, cuando se va, se cree que Dios se olvidó de todo, que a Dios no le dolió nada y que eso... No, se va bajo un pecado muy grave.
que va a ser juzgado. Lamentablemente es triste esto, pero Dios en su tiempo tendrá que juzgar la deshonra de ese hombre y de esa mujer. Ahora, este tema, como le dije, es serio. A Dios esto le hizo doler el corazón. A Dios esto lo provocó a que juzgue y a que limpie el linaje que se había mezclado y corrompido. Así que hoy en día nosotros, por un lado, tenemos que tener mucho cuidado en nuestra vida personal de no deshonrar nunca a nuestros padres. Ya lo explicamos que a los padres que no nos conducen en la vida de Dios, yo no los debo seguir, pero sí los debo honrar. Y a los padres que me conducen en la vida de Dios, los debo honrar y los debo seguir, que son dos cuestiones, y los debo seguir hasta el último día que estemos vivos en la tierra. Así que esto debe estar presente, por un lado. De esta manera, yo le doy a Dios la posibilidad de ser su linaje bendito, para que Él pueda pasar y correr a la otra generación. Ahora, si yo me mezclo y acepto todo y no honro a mis padres ministeriales o en la fe o biológicos, y mucho menos les sigo y hago como bien me parece y me manejo por mi propia cuenta, esto es deshonra que le hace doler el corazón a Dios, que trae mezcla del linaje, y dentro de la iglesia hay una mezcla de gente que ama a Dios, que honra a su padre, que sigue a sus padres, que es gente de fe, gente de bien, por donde Dios quiere pasar, pero por otro lado hay gente que vive como quiere, que no se sujeta a nadie, que no sabe superar los problemas, que no sabe soportar los agravios, que encuentra cualquier excusa para abandonar a su padre. Y alguien que es un verdadero hijo jamás abandona a su padre, jamás. Posiblemente en las próximas clases veamos todos estos temas y usted va a descubrir de qué manera Dios cela este tema de que nuestro linaje no se mezcle y no se corrompa. Así que en esta clase yo quiero dejar esto en tu corazón. Quiero abrirte los ojos en el nombre de Jesús, que tus ojos vean a través del Génesis de qué manera Dios cela la mezcla del linaje y que Dios juzga cuando se mezcla el linaje, para que nuestro corazón sea firme y que no nos prestemos primero nosotros no nos prestemos a descuidar nuestra paternidad para que no se vaya a mezclar el linaje y no vayamos a transferir lo equivocado, a que nos ocupemos de la descendencia que Dios nos da con las entrañas, comprometiendo las entrañas, porque eso es paternidad, es comprometer las entrañas, no es ser el líder de un grupo que lo trato de usar para que me ayuden a llegar a mi fin. No, la paternidad no es eso. La paternidad no es usar a la gente para llegar a mi fin. La paternidad es entregarme como un padre por sus hijos para que los hijos lleguen al propósito que Dios ha planeado. Entonces es muy diferente y en ese corazón nos debemos mantener. Debemos temer a Dios porque le duele si hacemos mal esto y debemos temblar ante Él porque hay juicios por esto. Entonces, en esta clase yo quiero transmitirte a tu corazón algo que va a definirte, que te va a hacer saber cómo Dios trata con seriedad este asunto, que toda su lucha a través de las generaciones es mantener un linaje puro.